Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares. Te doy la bienvenida al bloque número 2 de la materia Derecho Penal y Persona de la maestría Derecho Penal y Seguridad Informática. En este bloque 2 iniciaremos con la sesión 1, Introducción al Derecho Penal y conceptos básicos del derecho penal. El objetivo específico de estos subtemas es que ustedes logren al finalizar esta sesión analizando y comprendiendo los fundamentos, evolución y finalidad del derecho penal, identificando, explicando y evaluando su importancia dentro del orden jurídico a fin de aplicar sus principios en el contexto del derecho penal y la seguridad informática. El derecho penal constituye una de las ramas más antiguas y esenciales del ordenamiento jurídico, encargada de establecer los límites entre las conductas permitidas y prohibidas dentro de la sociedad. Su estudio del derecho penal permite comprender no solo las normas que sancionan delitos, sino también los valores y principios que protegen bienes jurídicos fundamentales como la vida, la libertad, la propiedad. En el marco de la seguridad informática, el derecho penal adquiere especial relevancia por la necesidad de tipificar y sancionar nuevas conductas delictivas que surgen con la tecnología. El derecho penal puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad aplicables a quienes los cometen, con el fin de mantener el orden social y proteger los bienes jurídicos esenciales de la convivencia humana, de acuerdo a lo establecido por Klaus Rosin en 1997. ¿Pero para qué sirve saber el origen, concepto del derecho penal? Sirve para prevenir, reprimir y controlar las conductas que afectan gravemente a la sociedad, garantizando el respeto a los derechos humanos, la seguridad jurídica y la paz social. Además, permite interpretar las normas punitivas de acuerdo con los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad. El derecho penal, jóvenes, tiene un carácter punitivo y garantista. Punitivo porque su función esencial es imponer sanciones a quienes vulneran las normas. Garantista porque protege a las personas frente al poder punitivo del Estado. El derecho penal punitivo o punitiva se refiere al poder del Estado para castigar a quienes cometen delitos mediante la imposición de penas, también conocido como el ius puniendi. Este poder del Estado, que define delitos y establece sanciones, está limitado por principios como la legalidad, la proporcionalidad y los derechos humanos para garantizar una aplicación justa. A menudo se habla de punitivo para referirse a las sanciones o castigos en un contexto legal. Por su parte, el derecho penal garantista es un modelo jurídico que busca limitar el poder punitivo del Estado mediante un conjunto de garantías para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en el proceso penal. Se enfoca en asegurar que nadie sea castigado sin una ley previa, que exista un juicio justo y que se respeten derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso. La finalidad es evitar la arbitrariedad y la aplicación excesiva o injusta de la ley, protegiendo tanto a los inocentes de ser castigados como a los culpables de un trato desproporcionado. Históricamente, el derecho penal ha evolucionado desde sistemas de venganza privada y castigos crueles hacia un derecho racional y humanista, sustentando en los principios del Estado de Derecho. Como sabemos, entre los principios fundamentales del derecho penal destaca el principio de legalidad. No hay delito ni pena sin ley previa. El principio de culpabilidad, que nos establece que solo se castiga conductas dolosas o culposas. El principio de proporcionalidad, que nos dice que la pena debe ser adecuada a la gravedad del delito. Y el principio de humanidad de las penas, donde se prohíben los tratos crueles o inhumanos. En el ámbito de la seguridad informática, el derecho penal
moderno enfrenta el reto de tipificar nuevos delitos como el acceso ilícito a sistemas, la manipulación de datos o fraude digital, asegurando la protección de la información y la privacidad. Los principales exponentes de estos temas podemos remontarnos hasta Frank von Liszt, que vivió en 1851 a 1919, y que fue un principal promotor de la Escuela Sociológica del Derecho Penal, que entendió el delito como un fenómeno social, y la Escuela Sociológica del Derecho Penal propone un sistema preventivo. Frank von Liszt fue un jurista y político alemán de origen austriaco, conocido por sus aportes en el campo del derecho penal y del derecho internacional público. Von Liszt integra la corriente causalista naturalista en la teoría del delito, a la que también pertenece Ernst von Belling. Según los causalistas naturalistas, la acción es una causación o no evitación de una modificación de un resultado del mundo exterior mediante una conducta voluntaria. Su padre, de Franz, Eduard von Liszt, era primo del pianista húngaro Ferenc Liszt, como un dato adicional a su biografía. Posteriormente vamos a estudiar a Hans Quelsenz. Hans nació en 1904, fallece en 1977, inició estudiando matemáticas, aunque pronto cambió al estudio del derecho. En 1927 aprobó su primer examen de Estado y en 1932 el segundo. Para 1936 fue designado profesor interino en la Universidad de Göttingen, en la que un año más tarde se le designaría como profesor extraordinario. Fundador del finalismo, teoría que reformuló el concepto de acción penal considerando el dolo y la culpa como elementos esenciales. Y Klaus Rossin, que nació en 1931, un representante del funcionalismo penal, quien enfatiza que el derecho penal debe cumplir funciones de protección y control social dentro de un marco garantista. Estudió Derecho en la Universidad de Hamburgo entre 1950 y 1954, trabajando también como asistente de cátedra y graduándose en 1957 con su respectiva tesis. Gracias a su habilidad y talento en el análisis de los principios del derecho penal, pronto llamó la atención del medio académico y en 1963 fue designado profesor en la Universidad de Göttingen. En ese año, presentó su famosa doctrina de teoría del dominio de la voluntad en aparatos organizados del poder, desarrollada con base en la teoría del dominio del hecho, teoría utilizada para explicar quién tiene la condición de autor en un suceso delictivo. En conclusión, jóvenes, el derecho penal es una herramienta indispensable para el mantenimiento del orden jurídico y la protección de los bienes más valiosos de la sociedad. Su estudio, desde una perspectiva crítica y garantista, permite comprender la función del castigo en un Estado democrático y su adaptación frente a las nuevas formas de criminalidad digital. En la era tecnológica, el derecho penal debe evolucionar para responder eficazmente a los desafíos de la seguridad informática sin vulnerar los derechos fundamentales. Y es precisamente ahí donde entran ustedes, como los protagonistas importantes que marcarán un antes y un después en el derecho penal en materia de seguridad informática. Que tengan un excelente día.